A lo largo de la trayectoria histórica, las costumbres humanas han ido evolucionando hasta llegar a las que hoy en día conocemos. Durante la antigüedad, existían prácticas que para entonces se consideraban normales, pero que para nosotros serían una desgracia. Es el caso, por ejemplo, de la antigua Grecia, la cual ostentaba costumbres que le pondrían los pelos de punta a cualquiera. ¿Te gustaría conocer más? Bueno, en ese caso, no olvides darle a me gusta y suscribirte si no lo estás. Y acompáñame a una nueva travesía histórica. Inmundicia normalizada. La antigua Grecia sería el paraíso de aquel conocido que no se bañaría ni porque lo amenacen. En la antigua Grecia, la higiene tal como se conoce hoy en día era un tanto diferente. Aunque es cierto que los antiguos griegos fueron precursores de los baños públicos, esto no deja de ser en cierto modo repugnante. Imagínate estar bañándote con 70 personas más, en lo que hoy en día sería más como una alberca. Sin duda, una experiencia saludable. Por otro lado, la higiene bucal era extravagante. Los antiguos griegos se preocupaban bastante por el lavado constante de sus dientes. El único problema es que sus métodos eran un tanto controversiales. Por ejemplo, el uso de orina para blanquear los dientes estaba normalizado durante estos tiempos antiguos. Este método de higiene bucal consistía en enjuagar los dientes con la orina por unos minutos y luego escupirla. Pero la orina no era el único excremento al cual los antiguos griegos le encontraban uso. El excremento de vacas y caballos era un ingrediente utilizado para la creación de ungüentos y pomadas en la antigua Grecia. Por ejemplo, se cree que los espartanos aplicaban una mezcla de hierbas, líquidos y excrementos en sus heridas después de las batallas, creyendo que esto aceleraría el proceso de cicatrización. No hay que ser muy inteligente para saber que poner excremento en una herida no es buena idea. ¿Qué tal la hora de ir al baño? Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tener a tu mejor amigo al lado tuyo mientras haces tus necesidades? Pues en la antigua Grecia, esto era una realidad. Los baños públicos no solamente eran para aseo personal, también tenían lugares exclusivos para las necesidades fisiológicas del cuerpo. La privacidad no era una palabra conocida para los antiguos griegos, y hacer tus necesidades con 4 personas al lado tuyo era algo normal. Pero la cosa no acaba ahí. Los griegos antiguos utilizaban un palo con una esponja para limpiarse después de haber hecho sus necesidades. Este palo con esponja a menudo se compartía con los demás individuos que se encontraban en el lugar. Por otro lado, cuando hablamos de los alimentos, al igual que en casi todas las civilizaciones antiguas, los griegos batallaban con el almacenamiento y la conservación de los comestibles. El salazón, o método de conservación de alimento con sal, era el más común de aquellas acciones tomadas para poder conservar los alimentos durante la antigua Grecia. Por otro lado, la fermentación de alimentos también era habitual como método añadido de conservación de comida. Por supuesto, estos métodos a menudo no eran tan eficaces y la comida se echaba a perder. Y es que, ¿a quién no le gusta comerse un filetito con olor a descomponguitis? Sin duda, una delicia. Recién nacidos en peligro. Nacer en la antigua Grecia hubiese sido como firmar tu propia sentencia de muerte. Durante este periodo, la tasa de mortalidad infantil era absurdamente alta. Aunque no existen registros precisos de estadísticas demográficas en la antigua Grecia, los estudios basados en análisis arqueológicos y comparaciones con otras sociedades premodernas sugieren que aproximadamente entre el 30 y el 50% de los niños no sobrevivían hasta su primer cumpleaños. Por supuesto, las condiciones higiénicas también eran un factor determinante en estas tragedias infantiles, al igual que el pobre conocimiento médico de la época. Además, los padres en la antigua Grecia tampoco se destacaban por ser muy buenos padres. Se sabe, por ejemplo, que los espartanos se deshacían de sus bebés no deseados, abandonándolos a su suerte en un lugar llamado Apotetai, ubicado en el monte Taygeto. Esta práctica se debe a que los espartanos creían en la ley del más fuerte.
la cual consiste en que, en ciertas sociedades o situaciones, aquellos que poseen mayor fuerza, poder o capacidad son los que dominan o sobreviven, mientras que los más débiles son excluidos o, en casos extremos, eliminados. Así que, por ejemplo, si vivías en la antigua Grecia y tenías un hermano pequeño que desafortunadamente nació con cierta incapacidad, o simplemente no cumplía con los estándares infantiles, o incluso era prematuro, probablemente verías cómo tus padres se deshacían de él de una forma cruel y lo dejaban a su suerte. Cabe destacar que esta costumbre, aunque más común en Esparta, no se limitaba a esta región. Se sabe que en la antigua Grecia en general se llevaba a cabo esta acción. Por otro lado, esto no solo ocurría con aquellos bebés desafortunados que nacían con cierta debilidad. A las niñas, por ejemplo, se les veía como una carga, siendo los niños preferidos a la hora de tener descendencia. La razón por la cual se veía a las niñas de esta manera era porque eventualmente necesitaban una dote para casarse, lo que significaba que la familia de la mujer debía otorgar bienes al esposo o a su familia. Para algunas familias en la antigua Grecia, esto significaba desprenderse de sus propias riquezas, las cuales en numerosas ocasiones eran pocas o tal vez no eran suficientes. Y tal vez te estarás preguntando, ¿por qué simplemente no se casaban? Bueno, esto más que una solución al problema era una desgracia, debido a que las mujeres solteras o no casadas a menudo eran vistas con sospecha o desaprobación. La sociedad griega esperaba que las mujeres se casaran y formaran familias, por lo que permanecer soltera podía llevar a una pérdida de estatus social. Lamentablemente, al nacer una niña en un hogar de la antigua Grecia, o la felicidad invadía a los padres o la amargura se hacía presente. Rituales y sacrificios. En la antigua Grecia, aunque no era generalizado, los rituales que involucraban el sacrificio de humanos y el consumo de estos estaban presentes. Existen diversas razones por las cuales estos rituales se llevaban a cabo. Por ejemplo, se realizaban para apaciguar a los dioses en momentos de crisis. En el mito de Ifigenia, su sacrificio fue requerido para calmar a Artemisa y obtener vientos favorables para la flota griega rumbo a Troya. Estos actos eran vistos como un intercambio necesario para ganar el favor divino y evitar desastres. También, los griegos creían que los sacrificios eran necesarios para mantener el orden cósmico y garantizar la estabilidad del mundo. Ofrecer algo valioso a los dioses, ya sea un animal o en raros casos un humano, se consideraba un acto que ayudaba a equilibrar las fuerzas del universo y aseguraba la prosperidad continua de la comunidad. El problema principal surgía cuando se ponían de listos y querían consumir la carne de los sacrificados. Por ejemplo, existe un relato muy conocido en el folclore griego que habla de un padre que quería desafiar la omnisciencia de los dioses griegos. Para ello, cocinó y sirvió a su propio hijo, Pélope, en un banquete para los dioses. Cuando los dioses se dieron cuenta de la horrible naturaleza del festín, quedaron horrorizados. Todos, excepto Deméter, quien, distraída por la pena tras haber perdido a su hija Perséfone, consumió inadvertidamente un trozo del hombro de Pélope. Los dioses, enfurecidos por el acto de Tántalo, lo castigaron severamente. Lo condenaron a sufrir eternamente en el Tártaro, en una posición en la que nunca podría saciar su hambre y sed, rodeado de agua y comida que siempre se le escapaba al intentar alcanzarlos. Justicia picante. Y por supuesto, cuando se trataba de imponer la ley, los antiguos griegos lo tenían controlado. Durante aquellos tiempos, la violencia y la corrupción eran la manera común y conocida de mantener al pueblo a raya. Desde veredictos sumamente injustos hasta castigos alarmantes, la ley griega no era un juego para niños. En Atenas, por ejemplo, existían tribunales donde se llevaban a cabo audiencias con frecuencia. Y tal vez pensarías que estas eran justas. Bueno, no del todo. Los jueces normalmente consideraban la condición económica y la posición social del acusado, siendo estos factores determinantes en el veredicto final. ¿Y cómo vamos a condenar a alguien de la familia rica? Imposible. Para aquellos menos pudientes, lo peor era inminente. Castigos que iban desde el destierro de la ciudad por varios años hasta la ejecución. Por ejemplo,
Se sabe que por delitos menores, como el robo de alimentos o conflictos no justificados, los condenados eran azotados, a veces durante varias horas o incluso días, dependiendo de la persona y sus antecedentes. Otro método conocido de tortura era el uso del potro. El tormento con el potro era brutal. La víctima era estirada en un banco especial y se aplicaban presiones extremas en sus extremidades. Frecuentemente, estas torturas se llevaban a cabo en público, en un lugar llamado ágora, que era algo así como una plaza o centro de la ciudad. La intención era humillar a los acusados para que la presión social cayera sobre ellos y no volvieran a cometer el delito. Por otro lado, cuando se trataba de delitos graves, las consecuencias eran igualmente graves. Delitos como vandalismo, robo mayor o asesinato se castigaban según la gravedad del daño causado. Medicina catastrófica. Y cuando se trataba de la medicina en la antigua Grecia, la enfermedad o padecimiento era igual de mortal que el tratamiento. La medicina en la antigua Grecia, aunque avanzada para su tiempo, incluía prácticas que hoy nos parecen anticuadas y peligrosas. Los griegos creían que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, y que la salud dependía del equilibrio de estos fluidos. Cualquier desequilibrio se creía que causaba enfermedades, y los tratamientos buscaban restaurar ese equilibrio, a menudo de formas que hoy consideraríamos dañinas. No soy médico, pero creo que los únicos fluidos que yo tengo son la sangre y lo que me comí ayer. Los griegos tenían tratamientos para equilibrar los fluidos. Por ejemplo, la sangría era una de las prácticas más comunes para hacer esto. Se creía que al extraer sangre se podía corregir el exceso de uno de los humores, lo que restauraría la salud del paciente. Sin embargo, la sangría a menudo debilitaba a los pacientes, especialmente si ya estaban enfermos o desnutridos. En lugar de curarlos, esta pérdida de sangre podía causar anemia, debilidad extrema e, incluso, la muerte si se realizaba en exceso. Por otro lado, los griegos también tenían conocimientos de plantas medicinales, pero el problema era adverso. Durante esos tiempos, el uso de plantas venenosas estaba normalizado. Pongamos el caso de la cicuta, una planta extremadamente tóxica, quizás la más famosa, utilizada para ejecutar a Sócrates, pero también empleada en dosis controladas para tratar diversas enfermedades. El eléboro, otra planta venenosa, se utilizaba como purgante y para tratar enfermedades mentales, pero podía causar vómitos violentos, diarrea, convulsiones y la muerte si se administraba en cantidades incorrectas. Por otra parte, durante tiempos antiguos, los procedimientos quirúrgicos estaban limitados no solo por el pobre conocimiento, sino también por su poca higiene y peligrosidad. En la antigua Grecia, estos estaban limitados a procedimientos básicos como la sutura de heridas, la extracción de objetos extraños y algunas amputaciones. Sin embargo, la falta de anestesia efectiva y de conocimiento sobre la higiene hacía que cualquier procedimiento quirúrgico fuera extremadamente doloroso y con alto riesgo de infección. Los médicos griegos, aunque ingeniosos, a menudo recurrían a cauterizaciones, donde quemaban la carne para sellar heridas o detener hemorragias. Recuérdenme no necesitar una cirugía en la antigua Grecia. Gracias. Festivales descontrolados. Los griegos eran como ese amigo que siempre anda agrio y de fiesta en fiesta, pero un poco más descontrolados. En la antigua Grecia, algunos festivales religiosos se caracterizaban por excesos y comportamientos que hoy consideraríamos extremos. Entre estos, las bacanales, dedicadas a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad, eran especialmente notorias por su desenfreno y caos. Las bacanales, en su origen, eran festividades dedicadas a Dionisio, el dios del vino y el éxtasis. Durante estos festivales, los participantes se entregaban al consumo desenfrenado de vino, alcanzando un estado de embriaguez que eliminaba todas las inhibiciones. Los rituales no solo buscaban honrar a Dionisio, sino también ofrecer una salida a las tensiones y restricciones de la vida cotidiana. En lugar de una mera celebración religiosa, las bacanales se convertían en una explosión de libertad y desenfreno.
Por otro lado, el consumo excesivo de alcohol también daba lugar a la violencia. La influencia del vino y el ambiente de liberación de inhibiciones a menudo conducían a peleas y disturbios. Durante las bacanales era común que surgieran enfrentamientos entre los participantes, que podían llevar a altercados violentos. La atmósfera de descontrol permitía a los individuos actuar de manera agresiva y disruptiva, sin temor a represalias. Además, los rituales de éxtasis eran una parte central de las celebraciones. Estos rituales involucraban cantos, gritos y movimientos sincronizados que buscaban inducir una experiencia trascendental. Déjame saber en los comentarios si tienes un compañero que se echaría este fiestón, porque yo no. Bueno, la antigua Grecia, conocida por sus avances culturales, también tenía costumbres impactantes y brutales. Desde prácticas higiénicas cuestionables y tratamientos médicos peligrosos hasta festivales descontrolados y rituales extremos, esta civilización mostraba un lado oscuro que contrasta con su legado intelectual. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, regálame un me gusta y suscríbete al canal si no lo estás. Tranquilo, no te cobraré por ello. Hasta la próxima Travesía Histórica.